Lo platicábamos hace un par de semanas, Marco, nos decías, a ver, en algún punto se van a tener que ordenar pues los bloqueos de las mañaneras, porque pues es algo que ha sucedido y que sucedía anteriormente también en el marco de una elección más equitativa. Pues sí, vino lo que tú adelantabas, el INE pide que no se transmita en Coahuila, que no se transmita en Hidalgo, y llega el tribunal y dice que el INE no tiene razón. Pues frente a qué estamos, Marco, ¿cómo lees esto? Mira, es muy importante que intentemos contestar a partir de lo que efectivamente resolvió el tribunal y que es, como tú lo señalaste, un tecnicismo. ¿Qué fue lo que el tribunal echó abajo exactamente, en mi opinión? El Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo por el cual determinó dar respuesta a un conjunto de solicitudes que diversas instituciones públicas le presentan para que se hagan excepciones a la transmisión de propaganda gubernamental por razones de cuestiones civiles, de protección civil, de salud, de educación, etcétera. Un ejemplo concreto, vamos a pensar que estuviéramos en condiciones ordinarias normales y entonces una institución de salud, una Secretaría de Salud, un gobierno estatal tiene una campaña de promoción de vacunación contra alguna enfermedad. Entonces le pregunta al INE, oye, yo tengo algunos spots que ya compré y que voy a difundir para que la gente sepa que tenemos esta campaña de vacunación, o cuando en condiciones normales se organizan las ferias, igual los gobiernos te dicen, no, pues es que necesito darle difusión a la feria para que existan posibilidades de que la gente sepa el programa, las fechas, etcétera. Ese tipo de solicitudes son usuales en cada proceso electoral, entonces el INE tiene que responder puntualmente cada una de esas solicitudes. Eso fue lo que ocurrió con este acuerdo, que el INE dio respuesta a todas las solicitudes que recibió respecto de qué programas sí se podrían difundir durante el desahogo de las campañas del estado de Hidalgo. Pero en ese acuerdo metieron un punto que no estaba dentro de las solicitudes que hubieran presentado ninguna otra institución, que fue el tema de las mañaneras. En el tema de las mañaneras dijeron no se pueden transmitir de manera íntegra en los estados donde hay elecciones a partir del lunes, que es de este lunes que sigue, que hay campañas. Entonces, lo que hizo el tribunal fue resolver con un formalismo y dijo, no, este no es el acuerdo en el cual tú tienes que decir que las mañaneras no se transmitan de manera íntegra, pero ojo, no quiere decir que las mañaneras se puedan transmitir. Entonces, hay una confusión generalizada que está en la prensa. Perdón que te interrumpa aquí, pero para que no, ¿cómo que, o sea, lo que dice el tribunal no quiere decir que sí se pueden transmitir las mañaneras? Exactamente. Lo que el tribunal dijo fue, quítame de este acuerdo, acuerdo donde dijiste que se puede o no transmitir de spots de propaganda gubernamental de varias instituciones públicas, quítalo este punto de aquí porque esto no va aquí. No debiste haber contestado esto aquí porque nadie te lo preguntó. Eso fue lo que hizo el tribunal el día de ayer, por eso hay un argumento de algunos de los magistrados que están en los medios de comunicación y dicen que argumentaron una cosa que le llaman incongruencia externa. ¿Qué significa eso? Tú contestaste algo sobre lo cual no te preguntaron, te pronunciaste sobre algo que no te consultaron, entonces debes quitar esto del acuerdo, y es justamente lo que hizo el tribunal. Pero ya el precedente que tenemos es que en las 5 entidades federativas que hubo elecciones locales ordinarias en 2019, ya se habían retirado las mañaneras de los medios de comunicación para transmitirse de manera íntegra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces déjame preguntarte, Marco, ¿alguien tendría que pedir específicamente el tema de las mañaneras? Obviamente, como decía el presidente quizás hace un rato, pues la oposición, o sea, tendrían que decir, no sé, por ejemplo, el PAN, el PRI, qué sé yo, algún opositor quizá pedir o exigir esa medida cautelar. Sí, pudo haber ocurrido por esa vía, pero también está el precedente que ya se avaló por el tribunal, donde en las elecciones del 2019 se dijo no se transmiten las mañaneras de manera íntegra. Eso no quiere decir que, por ejemplo, tu programa en el estado de Hidalgo o de Coahuila no repita fragmentos de las mañaneras. Tú puedes decidir que alguna cosa que diga el presidente en las mañaneras es informativo y es importante, y entonces reproduces el pedacito de la mañanera. Lo que no puedes hacer es transmitir completa la mañanera durante las campañas electorales, porque eso es justamente lo que tú mencionabas al inicio de nuestra conversación. El 41 constitucional dice no, porque sería tanto como difundir propaganda gubernamental. De alguna manera ya el tribunal en sentencias pasadas del 2019 equiparó las mañaneras en las partes donde se difunden logros del gobierno a propaganda gubernamental. Ese es el punto.
pero ahorita lo único que hizo el tribunal fue quitar del acuerdo del Consejo General del INE esa parte que dice que las mañaneras no deben transmitirse de manera íntegra, porque dijo, no es aquí donde las tienes que prohibir, es en otro tipo de instrumentos, no en este acuerdo, porque este acuerdo nada más da respuesta a peticiones que te hicieron. Oye, Marco, déjame preguntarte de otro tema que está ahí sobre la mesa, y es la consulta popular. Sí. El presidente López Obrador pues se mostraba un tanto molesto el día de ayer porque pues el INE ha señalado que no se puede organizar así tan sencillo, que si la Corte le ordena lo va a organizar, y bueno, pues el presidente decía que el INE se tiene que ir preparando, así lo dijo textual, váyanse preparando porque van a tener que hacer la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes de la República. Hoy tenemos el audio. Ayer pues la consejera Norma de la Cruz le responde al presidente López Obrador y le dice esto. Nosotros como instituto no podemos decidir si se hace la consulta o no, tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte, y si la Suprema Corte la aprueba y nos da el trabajo de organizarlo, lo organizaremos, y obviamente esto tiene implicaciones logísticas, financieras también y operativas, y el instituto y el Consejo General ya tendrá que tomar los pasos y los acuerdos necesarios para poder cumplir con esa orden cuando nos llegue. Agárrate porque la bronca pues está cañona. A ver, tienes que hacer una consulta, pero siempre y cuando la Corte lo valide, pero pues hasta que la Corte sancione o no si es válida la consulta, tendrá esta responsabilidad del INE. Mientras eso pasa, pues ya empezaron los ataques y ya empezaron a decir el INE lo tiene que hacer o el INE no lo quiere hacer. ¿Qué opinas de todo esto? La consulta para los expresidentes. Mira, yo creo que el primer punto es que la consejera, digamos, tiene razón. Dijo que la Suprema Corte es quien valida al final si se hace o no la consulta, porque la pregunta que el presidente está planteando respecto a si se enjuicia o no a los expresidentes tendría que generarse primero en una solicitud para una tercera parte de diputados o de senadores y mandarle a la Corte esa pregunta para que la Corte diga si está apegada a la Constitución, si no está dentro de las restricciones que la propia Constitución plantea. En mi opinión, fue correcto decir que el INE la organizaría hasta el momento que la Corte dijera si eso se puede o no se puede. Ya, si la Corte dice que sí, el INE ya no tiene opción, la tiene que organizar, esa parte está bien. Aunque no tenga lana. Aunque no tenga lana, pero... Entonces, ¿cómo le va a hacer? ¿Con papelitos, tipo el aeropuerto? Ese es un punto muy importante, porque en el decreto de reformas constitucionales, a la base del artículo 35 que regula la consulta popular, se estableció que no se asignarían recursos nuevos. Entonces el INE tendría que generar una especie de economías o convencer al propio gobierno o a la Cámara de Diputados que le asignen los recursos necesarios. Ese es un tema, digamos, instrumental que se tendría que ver después. Yeah. Aquí la parte formal es esta que me parece importante, Luis. Primero, la consulta popular. Vamos a suponer en un extremo que pudiera avanzar la consulta popular que quiere el presidente. Pues lo primero es eso, desahogar el procedimiento formal, y luego después hay que aclarar que no se puede hacer el primer domingo de junio con las elecciones constitucionales del 2021, porque ahora la Constitución es expresa, dice que se tiene que hacer hasta el primer domingo de agosto. Entonces imagínate un escenario, primero vas a las elecciones en junio y luego irías a la consulta popular, si es que esta se aprobara, para el primer domingo de agosto. Y en mi opinión, ese tema es un asunto donde la Corte tendría que revisar si no se están vulnerando cuestiones de derechos humanos, dado que para que alguien sea enjuiciado, pues primero tienes que identificar con claridad cuáles son las conductas infractoras. Eso es lo primero que hay que establecer. Dos, cuáles son los argumentos o cuáles son los documentos, cuáles son los hechos que avalan que se cometieron esas infracciones. Y obviamente sujetar a un procedimiento judicial a una persona, sea expresidente o quien sea, depende de una decisión del Poder Judicial. Es decir, hay elementos que tendrían que ser valorados para determinar si te sujetan o no a procedimiento judicial. Esa es la parte que la Corte tiene que resolver, si no hay una restricción a los derechos humanos en cuanto a la sujeción a debido proceso y en cuanto al derecho de audiencia, que la garantía del derecho de audiencia que tenemos todos los mexicanos. A ver, aquí viene algo muy interesante, Marco, porque estamos hablando de temas jurídicos. Aquí se entiende que la ley
quiere de alguna u otra manera vulgarizarse, quiere hacerse muy sencilla, quieren eliminarse muchos protocolos, muchas cosas de repente en el discurso ultrapopular. Estamos frente a Poncio Pilatos, es prácticamente lo mismo. Exacto, quieres juzgar a estos 4, a ver qué pasa si yo quiero juzgar a Peña, pero la neta Cedillo sí me caía bien, entonces ese no lo quiero, o si Fox es el que creo que tiene que estar en la cárcel, pero Calderón no, o viceversa. O sea, no tiene pies ni cabeza y difícilmente creo que va a pasar en la corte, y ya en algún momento platicaremos del asunto, pero en lo técnico, tal cual como nos dices, es muy interesante porque creo que este dato no estaba tan presente, y es, la elección va a ser el 6 de junio, Así es. pero si pasara la consulta, que se ve imposible, tendría que ser el primer domingo de agosto. Sí, así dice la Constitución. Sería Y primero aquí, de agosto. podría decir, no, pero es que la ley de consulta popular dice que tiene que ser el domingo que se realizan las elecciones, sí, pero lo que pasa es que se modificó la base constitucional, la norma suprema, la más alta que tenemos en México, se modificó, pero no se modificó la ley, pero la ley secundaria, lo que prevalece en una interpretación jurídica es lo que dice la Constitución en este caso, y por tanto la tendrían que mandar al primer domingo de agosto. Y creo que el INE haría bien en no meterse en una discusión ahorita con el presidente en ese tema, porque al final de cuentas hay una discusión política con relación al tema que está en el marco de el manejo de la pandemia, en el marco del decrecimiento de la economía, en el marco de los efectos sociales Claro. Que ha traído esta situación a nuestro país, como ha ocurrido en muchos otros países del mundo. Entonces creo que ese es un punto que ahorita está ahí, pero técnicamente lo que dice la Constitución tendría que ser el primer domingo de agosto, y si bien la base constitucional dice que se tendría que usar recursos de los que ya tendría el INE, Okay. pues el INE va a decir yo estoy muy gastado y no puedo hacerla, y entonces tendrían que entrar a la discusión de si les dan o no dinero en caso de que la aprobaran, Bueno. pero evidentemente la materia ofrece un dilema interesante Oye, para la Corte, y difícilmente la Corte diría que sí a un tema de eso. y vamos a suponer que de repente la Corte dice, como yo creo que va a decir, esto es inconstitucional, evidentemente violentas derechos humanos, tienes que decir por qué quieres juzgar o no quieres juzgar, y la consulta, al menos de la Corte, creo que se va a ir a guardar, se va a ir a la basura, no se puede. Pero vamos a suponer, digo, yo quiero pensar de repente, que pues se organiza una serie de gente, se ponen en distintos puntos de la República Mexicana, hacen unas cajitas, en su impresora y en su fotocopiadora hacen una consulta, así como pasó con el aeropuerto, así como pasó con Constellation Brands, así como ha pasado con tantos otros temas, con el Tren Maya, etcétera, y ellos hacen su misma consulta, pero en periodo electoral. Pues sí hay bronca, ¿no? Sí, por supuesto que hay bronca, porque hay una base constitucional que aprobaron ahora ya los nuevos legisladores, las mayorías del partido en el gobierno. Entonces, evidentemente creo que ese tema es un tema de discusión política que está en el preámbulo del proceso, donde están discutiendo que los nuevos partidos que van a tener registro, los que no lo van a tener, están discutiendo ya el arranque del día 7 con un proceso pues que está denso, son más de 21,000 cargos y desagregas todos los ayuntamientos. Entonces no está nada sencillo el entorno, y por si fuera poco, pues también el INE trae la elección interna de Morena, que va a aplicar por vía de... Sí. Bueno, te digo, ahora sí que se sacaron la rifa del tío. ¿A poco no extrañas estar ahí en el INE ahorita? Pero dime algo, Marco, a ver, lo organizan ciudadanos libres, democráticos y lo que tú quieras, organizan esta consulta de papelitos, que son las consultas patito que tanto gustan a la cuarta, pero no está patrocinada por Morena, es por ciudadanos libres y bla, bla, bla. ¿Qué puede hacer el INE? ¿A poco puede llegar y cerrarles las urnas con los papelitos y las boletas chafas? ¿A poco podría meter a la cárcel a alguien? No, el INE no va a hacer eso, evidentemente, porque no tiene facultades para ello. Pues, se discutió desde la etapa de las consultas para el aeropuerto, lo del Tren Maya y otras cuestiones que se sometieron a consulta de esa manera, que fueron mecanismos, digamos, no previstos en la legislación para ser desahogados. Entonces, obviamente esas consultas en términos jurídicos no tienen ninguna validez. Lo que tendrían que hacer sería, con los resultados que ya sabríamos más o menos cómo quedarían, pues integrar expedientes y mandarlos al Poder Judicial para que el Poder Judicial determine si se inician o no esos procedimientos en contra de los expresidentes. Pero la verdad de las cosas
es que como está el entorno, lo más importante sería que todos, empezando por los servidores públicos, nos sujetemos al marco legal, al marco institucional. Hay instituciones y hay procedimientos, y ese es el punto. Y la consulta popular, por más que se diga, ya fue modificada en la base constitucional por estos legisladores de este momento. Entonces, si ya aprobaron estas nuevas reglas en la Constitución para la consulta, pues lo lógico es que se sujeten a ellas, porque entonces nada de que yo emito mis normas, las yo creo que deben ser porque tengo las mayorías, y luego ya no me voy a sujetar a ellas, y suena un poquito en contra del desarrollo institucional, en contra de la democracia y en contra de la ley. Va a estar interesante el tema, lo discutiremos si nos das oportunidad. Marco Baños, sí, mil gracias. No, hombre, Luis, muchísimas gracias a ti y un saludo para todo el auditorio. Es exconsejero en el INE.